Les cuento un poco. Voy a contar un poco el currículum del Benja. El Benja, bueno, salió del colegio en el 2018, ¿cierto? Hace 2 años ya. Y Benja entró a estudiar Derecho a la Universidad Finisterra. Voy bien, ¿cierto? Ya. Sí. Eh, y bueno, el Benja probablemente les va a contar un poco más de su experiencia, pero es bien interesante como la trayectoria que ha seguido Benja, porque es un alumno que, bueno, en el colegio era bueno, pero parece que la universidad también encontró su vocación, entonces eso le ha permitido pulir y perfeccionar sus conocimientos. Entonces, me parece que es importante traerlo acá. Me parece que es interesante la perspectiva que tiene el Benja respecto de la realidad y, bueno, es una persona conocida, así que siéntanse con la confianza de preguntar y de intervenir cuando lo estimen conveniente. ¿Ya? Los dejo entonces con el Benja. Benja, ¿puedes compartir pantalla o te tengo Sí, que habilitar? sí, sí, ahora la voy a compartir. Ya, no sé si quieres contarle algo más a los chiquillos. Hacer una aclaración nomás porque tan buen alumno no era. Bueno, en historia, Para yo hablo ciertos de ramos, historia. para ciertos ramos. Ya, yo Pero hablo de ¿está viendo la historia. pantalla? Sí, ahí se ve súper bien. Sí, se ve perfecto. Ya, bacán. Bueno, eh, el tema de hoy día es poder judicial en una constitución, es lo que me pidió la profe. La verdad es un tema bastante interesante y bastante complejo, sobre todo cuando hablamos de nueva constitución, porque eso requiere de bastante tecnicismo, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Y para partir, me gustaría que ustedes me respondieran, porque por lo que tengo entendido la profe les ha pasado esta materia, ¿qué entendemos por nueva constitución? ¿O qué es lo que se le viene a la cabeza cuando hablamos de una constitución? Entonces me gustaría ver si alguien me puede dar alguna idea para poder empezar a hablarles de este tema. Pueden escribirla también, ¿Pueden chiquillos. escribirlo también? Lo que se acuerden. No, no tiene que ser así tan técnica la respuesta. Pero, Ujú. ¿qué es una constitución? ¿Nadie? Oye, ¿nadie se acuerda? Hoy me están dejando en vergüenza con el Benja. Yo les dije que ustedes más o menos sabían este tema. ¿Nadie se la quiere Nadie, jugar? nadie. ¿Nadie? Ya. Seguimos entonces. Bueno, la Constitución tiene varias definiciones. A lo largo de la historia, la Constitución... ¿Tiene algo que decir, prof? Disculpa, Benja, que Ujú. escribieron en el chat. El Sí. Agustín Salvatierra dice es la Carta Magna del Estado chileno. Otra alumna dice una constitución son las leyes básicas que rigen un país. Ajá. La ley primordial es lo fundamental donde se basan las garantías de un país. Eso dice. Ya, sí. Son buenas definiciones, pero hay que precisar, porque cuando hablamos de leyes, no precisamente estamos hablando de una constitución, ¿ya? Y a mí me gustaría quedarme con estas definiciones que les traje hoy, que una es de Friedrich Hayek, un premio Nobel de Economía, profesor, jurista, austriaco, y otra definición es del constitucionalismo contemporáneo. Eh, en primer lugar, está bien lo que dice Agustín, que es una carta magna, o así era hace un par de siglos, que así se le llamaba, antes de llamarse constitución. Eh, pero me gustaría quedarme con esta definición de Friedrich Hayek, eh, que en su libro La Constitución de la Libertad, ahí está al pie de página, escribe y define una constitución como la norma jurídica suprema que establece las facultades que puede ejercer el Estado y cuáles son los límites de este. Bueno, como buen liberal, no integra algo de derechos sociales o algo de algún tipo de derecho social, como la educación o la salud. Sin embargo, me parece una definición bastante interesante,
porque si la desglosamos, vemos que dice norma jurídica suprema, es decir, que no hay nada por encima de la Constitución. Es decir, si lo llevamos al caso chileno, el Código Orgánico Tribunal, el Código Procesal Penal, el Código Civil, todos los códigos se tienen que supeditar a la norma jurídica suprema, que en este caso es nuestra Constitución. Y esta norma jurídica suprema establece las facultades que puede ejercer el Estado y cuáles son los límites de este. Y yo creo que esa es la parte más esencial de la Constitución, junto con los derechos, porque la Constitución nos tiene que proteger a nosotros los ciudadanos del Estado o de particulares que nos perjudiquen de alguna u otra forma. Para eso en la Constitución está la acción de protección y muchas otras cosas más. Y hay que limitar al Estado, ¿no es cierto? Dice Friedrich Hayek, hay que limitar el poder de los políticos, de los burócratas que llegan el día de mañana a ejercer el poder, para que ellos no nos pasen a llevar a nosotros. Entonces el contenido de la Constitución es ese, ¿ya? Establecer las facultades que puede ejercer el Estado y cuáles son los límites de este. Y me gustaría conjugarla con definición de los constitucionalistas contemporáneos, que es una definición más amena, más entendible que la de Friedrich Hayek, quienes dicen que es un acuerdo estable, permanente, que fija bases, o las bases mínimas de un acuerdo social en una nación determinada. Este concepto es más digerible que el de Friedrich Hayek, escaso de términos más técnicos, pero es más que nada eso, ¿ya? Un acuerdo estable, permanente, y que fija las bases mínimas de un acuerdo social en una nación determinada. Si nos ponemos a pensar, y esto lo vamos a reflexionar más adelante con la Constitución de 1980, ¿fue realmente un acuerdo estable? ¿Permaneció en el tiempo? ¿Fijó las bases mínimas de un acuerdo social en una nación determinada? Más adelante lo vamos a poder reflexionar y lo vamos a poder sacar conclusiones. Bueno, de lo que les hablé fue del minimalismo constitucional, que, bueno, me enumeré un poquito más porque la pantalla está en blanco. Que bueno, Friedrich Hayek y los constitucionalistas contemporáneos lo conocían muy bien. Con minimalismo constitucional nos referimos a una constitución mínima que tiene que tener 4 grandes categorías. Reglas e instituciones básicas. Como instituciones básicas me refiero a el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, Banco Central, instituciones básicas. Tiene que ser un texto flexible para que no ocurra el día de mañana lo que está ocurriendo precisamente con Chile, ¿ya? Que es un texto que es muy difícil de modificar, una constitución muy rígida, y que por de pronto no se está adaptando a los cambios generacionales. Debe contener también derechos civiles y políticos que son esenciales para lo que es una constitución. Derechos políticos tales como el derecho a voto, el voto secreto, etc. Y derechos civiles, libertad de locomoción, derecho a la salud, que bueno, en la Constitución chilena no está garantizado el derecho a la salud, sino el acceso a la salud. Pero esos son temas que vamos a ver más adelante, ¿no? Y puse en incógnitas los derechos sociales y económicos, porque hay varias personas que suscriben a que algunos derechos sociales o los derechos sociales y económicos deben estar escritos en la Constitución. Pero hay personas que prefieren dejárselo al Congreso. Estaba leyendo el otro día un artículo de Sofía Correa, que decía que la Constitución no debe incluir derechos sociales y económicos porque el Congreso es el encargado fundamental, que tiene más tecnicismo o tiene más poder para poder legislar en torno a los derechos sociales y económicos. Entonces lo dejo ahí en incógnita, porque cada uno puede tener su perspectiva de si los derechos sociales y económicos efectivamente pueden estar dentro de una Constitución, pero al final es una discusión más ideológica. Por de pronto lo pongo así en incógnita, porque es una reflexión más propia y personal, ¿no? Entonces, con todo lo anteriormente dicho, ¿qué no vendría siendo una Constitución o qué no es una Constitución? Una Constitución no es, y tampoco debe ser, un texto que busque implementar un modelo de sociedad. Eso no debe ser una Constitución. El día en que la Constitución, el día en que la futura Constitución busque implementar un modelo de sociedad, hay que pegar el grito en el aire. Porque eso no puede ocurrir. El día de mañana vamos a tener una Constitución como la Constitución venezolana, que ha tenido, bueno, no ha estado exenta de polémica, obviamente. Hugo Chávez le escribió, y precisamente Nicolás Maduro se defiende con la Constitución en mano,
diciendo que está haciendo todo a través de ella, ¿no? Tampoco debe ser un texto que pretenda que el ciudadano haga tal cosa, que pretenda que algo. Debe ser un texto más garantista que pretensionista. Y aquí yo me gustaría diferenciar esos conceptos, porque en cuanto a las garantías constitucionales, sí, existen garantías constitucionales, en nuestra Constitución, obviamente, pero se queda corta cuando garantiza el derecho a la salud, eh, porque se garantiza más que nada el acceso a que las personas puedan atenderse en algún centro de salud, ¿cierto? Entonces, un texto que pretenda que es bastante ambiguo para lo que debería ser una constitución que tiene que garantizar ciertos tipos de cosas, ¿no? Tampoco debe ser una constitución un texto que utilice el Estado para ejercer poder, ¿ya? Porque precisamente la Constitución nos protege del Estado, nos protege de las arbitrariedades que genera el Estado, o que va a generar eventualmente en algún caso extremo, ¿no? Y ya cambiando un poquito radicalmente de tema, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la Constitución o lo dejamos para el final. ¿No? ¿No? No. No. Ya. Bueno, pasamos entonces al siguiente tema, que es el Poder Judicial, que esto ya es un tema más pesado, un poco latero. Y me gustaría ahora de nuevo hacer la pregunta, a ver si ahora alguien se anima, para ver qué entienden ustedes por Poder Judicial, ¿ya? O algunas luces que tengan en la cabeza, alguna idea, lo que sea, para poder empezar a explicarlo. Sería como un poder que se encarga de impartir la justicia, entre comillas, en una sociedad. ¿Ya? No sé. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Ahí? Ya. Bueno, por de pronto nos vamos a quedar con la definición que está en pantalla, aunque no sé si fue Rodrigo quien habló. ¿Sí? Aunque está bien lo que dice Rodrigo. La ciudadanía lo puede interpretar así, la gente que no está interiorizada con el tema del Poder Judicial lo puede interpretar así, un órgano que imparte justicia. Pero la definición de la RAE es muy parecida a la definición que está en nuestra Constitución sobre lo que viene siendo jurisdicción, ¿ya? Pero precisamente el Poder Judicial es el poder independiente del Estado, que consiste en juzgar y hacer ejecutar los juzgados, ejercido por jueces y magistrados conforme a los principios de legalidad, independencia, unidad, exclusividad y responsabilidad. Aquí me gustaría quedarme con el poder independiente, ¿ya? Que es esencial para la naturaleza del poder judicial. O sea, un poder judicial que no es independiente, que esté más apegado al poder ejecutivo, va a ser el día de mañana un poder judicial que se encargue de meter a presos políticos a las cárceles, ¿no? Que se encargue de ejercer ciertas arbitrariedades. Entonces me gustaría quedarme con que es un poder independiente, ejercido por jueces y magistrados. Es decir, no lo puede ejercer ni el presidente de la República, ni el diputado Hugo Gutiérrez, ni el diputado Gonzalo Inter, ni Diego Chalper, nadie. Solamente por jueces y magistrados. Y ni Chalper, ni Winter, ni nadie se puede meter en las decisiones del Poder Judicial, que lo vamos a ver más adelante, que está escrito en un artículo. Y solamente el Poder Judicial puede ejecutar y hacer ejecutar los juzgados. Nadie más. Es decir, Poder Judicial, jueces, magistrados. ¿Conforme a qué principios? Los principios que vamos a ver a continuación. Poder Judicial en nuestra Constitución lo encontramos en el capítulo 6. Y los principios fundamentales son dos. En la lámina anterior vimos que son más, la RAE pone unidad, exclusividad y responsabilidad, pero esencialmente son dos que están escritos en nuestra Constitución, los cuales son el principio de independencia, lo que hablamos recién. Artículo 73 de la Constitución Política de la República dice: ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos ofensivos.
decir, procesos que ya están ejecutados, procesos que ya ejecutó el Poder Judicial. Y esto es muy importante porque el día de mañana vamos a tener un Bolsonaro, si es que llegamos a tenerlo, ojalá que no, vamos a tener un Bolsonaro que, como pasó en Brasil, el ministro de Justicia lo acusó de querer entrometerse en las decisiones del Poder Judicial, ¿no es cierto? Y eso no puede pasar por ningún motivo. Eso no puede pasar por ningún motivo. Aunque tengan la ideología que tengan, si ustedes son de derecha, de izquierda, de centro, como quieran catalogarse, la independencia del Poder Judicial es esencial. Este principio va acompañado del principio de legalidad, que en síntesis, ¿no es cierto?, el artículo 19, numeral 3, inciso quinto de la Constitución Política de la República, dice que nadie podrá ser ejecutado por tribunales especiales. Y esto dice relación más que nada por los juicios de Auschwitz en Alemania. Emana de esa naturaleza, ¿ya? De que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales. Es decir, si el día de mañana hay un portonazo aquí afuera de mi casa y llevan a estos señores a un tribunal y se crea un tribunal especial para el caso en específico, estarían cometiendo una ilegalidad, ¿ya? Entonces, por lo pronto, nadie podrá ser juzgado por tribunales especiales. ¿Profe? Sí, no sabía eso yo, como que a raíz como ¿te refieres como cuando los nazis armaban estos tribunales y Sí, sí. enjuiciaban a judíos? Ah, ya, lo estaba Ajá. confundiendo con los juicios de Nuremberg. Los juicios de Ah, Nuremberg, no. no, esos son No. legales. Ajá. Ya. Es un poco como lo que pasa, como das tú el ejemplo de Venezuela, cuando de repente se acusa a alguien de algún delito, ¿cierto? Y Así es. finalmente son por causas ideológicas. Ya, Ujú. ya lo entendí. Y que terminan siendo finalmente procesos políticos. Exacto, ya, Ujú. perfecto. Y bueno, el Poder Judicial, ya lo vimos, los principios fundamentales tampoco los quiero sobrecargar de materia con este poder, pero hay algo más con lo que me gustaría quedarme, que es el Tribunal Constitucional, ¿ya? Que se encarga de ejercer dos controles. Un control de constitucionalidad, de inconstitucionalidad, mejor dicho, que, como lo dice el artículo 93, número 7 de la Constitución Política, que le atribuye al Tribunal Constitucional resolver por la mayoría de los 4/5 de sus integrantes en ejercicio la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable. Es decir, este control se hace de forma preventiva, ¿ya? Y tiene un control que es a posteriori, que está en un numeral antes, artículo 93, numeral 6 de la Constitución Política, que le atribuye al Poder Judicial resolver por la mayoría de sus miembros en ejercicio la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario especial resulte contraria a la Constitución. Bueno, el Tribunal Constitucional ha sido muy polémico, muy polémico, especialmente por el control preventivo. Hay gente que lo quiere llamar tercera cámara, y tienen sus fundamentos para hacerlo. Por de pronto una discusión muy técnica, lo del Tribunal Constitucional. Es muy difícil de entender este problema si no se está relacionado con la rama del derecho, específicamente con el derecho constitucional. Pero me gustaría que se quedaran con esto. Yo le mandé 2 links a la profe de noticias y de artículos que hablaban sobre el Tribunal Constitucional para que lo puedan entender mejor. Para que saquen sus propias conclusiones, si lo quieren llamar tercera cámara, si lo quieren llamar un tribunal legalmente constituido, no sé, como quieran llamarlo, ¿ya? Por de pronto, hay que quedarnos con esta incógnita, para que nosotros podamos reflexionar después y sacar nuestras propias conclusiones sobre si realmente es una tercera cámara, ¿ya? Otra cuestión acerca del TC, y no menos importante, que es un órgano independiente, ¿ya? Y que los miembros son nombrados por parte de la Corte Suprema, los propone el Congreso y el presidente, ¿ya? O sea que tan independiente no es. Pero la contracara de esto es que existe el deber de ingratitud en sus miembros, que es cuando los miembros son nombrados por las personas que le acabo de nombrar, se independizan o se salen de la responsabilidad que tenían con esa persona, ¿ya? A eso se le llama de deber de ingratitud. Se despoja de toda responsabilidad de quien lo nombró, ¿ya? Y este tribunal, para finalizar, tiene una objeción democrática, que si bien es un tribunal
que varias constituciones lo tienen, la alemana, la colombiana, etc., es un tribunal que no está elegido por la voluntad de las personas, ¿ya? Porque al final del día quienes los eligen son personas con mayor potestad que nosotros. Entonces por eso existe una unificación democrática. Y aparte, que se entrometen en el control preventivo, actuando como una tercera cámara, sin posibilidad de objetar eh, la inconstitucionalidad para el caso en concreto. No sé si me estoy explicando bien. No sé si me estoy explicando bien. Es un tema bastante complicado de entender. Un tema muy complicado de entender. Pero para el día de mañana, yo creo que la discusión que se va a dar, si es que discutimos sobre una nueva constitución, va a ser cuál es el modelo de control constitucional que queremos para Chile. Esa va a ser la parte esencial del cambio constitucional que yo creo que los que van a votar a prueba van a sacar a flote, ¿no? Bueno, me pueden pedir información al mail, es un tema bastante complicado por eso no nos quiero cargar de este tema, porque es complejo, es muy técnico y es muy difícil de entender. Pero esas son algunas soluciones que pude pensar ante una eventual nueva constitución. Reformar el control preventivo lo proponía un exministro del Tribunal Constitucional, Enrique Navarro. Reformar el control ejercido hacia el Tribunal Constitucional también lo propuso la decana de la Facultad de Derecho de la Alberto Hurtado, se me olvidó el nombre. Pero por lo pronto esto es el Tribunal Constitucional. Es un tribunal muy polémico, ustedes pueden verlo. Si buscan Tribunal Constitucional les van a aparecer un montón de noticias, un montón de artículos que se les ve envuelto en polémica. Pero eso, me gustaría dejarlo con esa incógnita. ¿Sí, Benja, profe? es que yo soy profe de historia, no soy especialista en derecho, pero un poco como lo que uno sabe a través de las noticias, que generalmente el Tribunal Constitucional es como una herramienta que muchas veces utiliza el Ejecutivo o incluso el Congreso para revocar alguna ley, ¿cierto? Por ahí va. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, eh, Para declararla inaplicable. exacto, ¿Puede ser? para Ajá. declararla inaplicable. Entonces, Uh-huh. no sé, voy a inventar ya una posible ley de matrimonio igualitario, ¿cierto? No sé, hay gente o grupos políticos que no están de acuerdo y recurren entonces al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, de acuerdo a estas características que tiene, ¿cierto? Donde no es elegido como democráticamente, sino que sus miembros son asignados, ellos entonces votan a favor o en contra de esta revocación, ¿ya? Es un poco así como funciona, ¿cierto? Sí, sí. ¿Ya? Y Sí. muchas veces el problema, y súper importante el rol del Tribunal Constitucional, chiquillos, porque en el fondo cualquier avance de una ley o cualquier retroceso de una ley está relacionado con la decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, por Ajá. ejemplo, una ley cualquiera, ya pongamos la ley Cholito, ya una ley que no sea tan polémica, ya la ley Cholito, que es de maltrato animal, ¿cierto? Es una ley que emana de la ciudadanía, luego pasa ambas cámaras, pasa la Cámara de Diputados, pasa la Cámara de Senadores, pero si hay alguien, ¿cierto? Algún sector puede acceder también la sociedad civil como a refutar una ley. No. Ya, tiene que ser uno de los poderes, o el poder ejecutivo Ajá. o el poder legislativo. Ya, O sea, el poder legislativo es como que nos encarna a nosotros, encarna nuestra voluntad, porque nosotros somos al final del día los que lo elegimos. Entonces ellos claro, tienen el poder para hacer eso por nosotros. claro, Uh-huh. claro. Por lo tanto, generalmente es el ejecutivo el que revoca probablemente Totalmente. algún proyecto de ley. Ajá. Por lo tanto, se acusa al tribunal, es súper interesante como esta discusión, chiquillos, porque se le acusa al Tribunal Constitucional de finalmente de ser poco democrático, ¿ya? Ajá. De no respetar la soberanía o la voluntad de la gente. Entonces, por eso es importante. Pero también el Tribunal Constitucional, no todo es 100% malo, porque también es el que le da cierta estabilidad Ajá. a las leyes del país, ¿ya? Sin un tribunal constitucional, ¿cierto? Podríamos entonces aprobar una ley, al otro día revocar la ley, al otro día volver a aprobarla. Entonces,
nuestra legislación sería una legislación como bien ambivalente, sería poco seria, seríamos un país poco estable. Entonces, es interesante como lo que propone el Benja, y espero que estén como en sintonía con lo que él plantea, porque es interesante preguntarse si es una tercera cámara, si es un organismo que permite avanzar, si es un organismo que permite retroceder, ¿cierto? Es un organismo importante de mantener en una nueva constitución. Entonces, eso es muy interesante como de pensar, ¿ya? Eso quería acotar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo una duda. No ¿Sí? sé, lo que pasa es que me perdí en el Tribunal Constitucional. No entendí lo de el deber de ingratitud en sus miembros, no entendí. Ya. El deber de ingratitud de los miembros dice relación con que cuando a un ministro del Tribunal Constitucional lo asigna la Corte Suprema o lo propone el Congreso Nacional o el Presidente de la República, ese ministro no debe tener ningún favor que hacerle dentro del Tribunal Constitucional a quien lo nombró. No tiene que deberle nada a quien lo nombró. Es decir, está exento de responsabilidad una vez nombrado. Ese es el deber de ingratitud. No sé si me expliqué bien. Sí, gracias. ¿Sí? Ya. ¿De qué? ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una duda. ¿Sí? Respecto a la ley del aborto, yo tenía entendido que gracias al Tribunal Constitucional, la ley se modificó a las 3 causales, Totalmente. ¿Sí? pero mencionaste que el Tribunal Constitucional hace que la ley sea inaplicable, pero también se puede modificar, o estoy Sí. equivocado. O sea, el Tribunal Constitucional la hace inaplicable para el caso en concreto. ¿Ya? ¿Ya? Es decir, no hacer una ley totalmente inaplicable. ¿Ya? Cuando se declara la inconstitucionalidad, esa ley que hay inconstitucionalidad se queda inconstitucional para siempre. Es decir, no le puede haber ni modificación, tampoco puede haber una objetación a la decisión del Tribunal Constitucional. En cambio, cuando la ley es inaplicable para el caso en concreto. ¿Ya? No es general. No sé si me expliqué bien. Sí. ¿Sí? Ya. Ya. Sí. Perfecto. Gracias. De nada. Yo tengo otra pregunta. No sé si alguien quiere hablar antes. Pero yo tengo una pregunta como en relación a otros países. ¿Qué sistemas como de ordenamiento jurídico también tienen otros países? Por ejemplo, no sé, estoy pensando en el caso de Estados Unidos. Yo, así como lo que yo he visto en las películas, de repente cuando hay juicios, ¿cierto? Los gringos llaman como a distintas personas, como ciudadanos comunes y corrientes, a que participen entonces sean parte de un juicio, no sé, pienso como en algún modelo así. ¿Existe otros modelos que nos puedas como contar, Benja? Existe otro modelo que es el contrario al que nosotros tenemos, que es el Common Law, que lo tiene Estados Unidos, que se basa en un derecho más de equidad. Es decir, el juez, a través de la equidad, o sea, a través de lo que él cree que está haciendo lo correcto, al decidir el caso, puede resolver ciertos conflictos. ¿Ya? Y es muy curioso porque aquí en Chile los jueces están prácticamente de manos atadas, porque no pueden hacer algo que no esté escrito en la ley, algo que no esté expresamente escrito. Sin embargo, en Estados Unidos sí se puede, toda vez que el juez crea que es conveniente para el caso a través de la equidad. ¿Ya? Entonces, ese sería como el ordenamiento contrario al que tenemos en Chile, que a mí me parece mucho más viable, porque el día de mañana no va a pasar lo que pasó con ahora el último caso de violación. El día de mañana se van a poder encerrar a mucho más violadores, no van a poder quedar impunes. Entonces yo veo mucho más correcto el sistema que tienen en Estados Unidos, el Common Law, que se basa más en la equidad que en lo que está escrito, porque al final el juez está de manos atadas, es decir, el juez no puede hacer nada a través de su razón, no a través de su equidad,
para resolver un juicio, ¿ya? Entonces ese vendría siendo un ejemplo contrario al caso chileno. Pero eso requiere como de que los jueces sean personas así No, intachables, claro, absolutamente. como modelos así Ajá, prácticamente a seguir. ajá. Ya, ya, genial. No sé si alguien tiene otra duda, chiquillos. ¿No? Yo no. Ya. No, Seguimos entonces. Ya entrando a la parte final un poco de la charla, me gustaría dejarlos con dos citas. Esta es la primera, que es de un personaje muy importante para nuestra Constitución y para la historia de Chile. Importante no porque lo haya hecho, sino que es un personaje que hizo una cuestión muy relevante, ¿ya? Esta cita dice que en vez de gobernar para hacer en mayor o menor medida lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo quien gobierne una sujeción a las exigencias propias de éste. Y aquí viene la parte más importante. Es decir, si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, el margen de alternativas, esto es muy importante, que la cancha imponga, de hecho, a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. Es una cita muy difícil de entender, muy difícil de entender. Usa palabras muy rebuscadas, pero esto lo dice Jaime Guzmán, ¿ya? Y a mí me gustaría que se quedaran desde el punto aparte, es decir, si llegan a gobernar los adversarios, y que lo lean bien, porque ese es el espíritu, esa es la naturaleza de la Constitución, ¿ya? Es decir, si llegan a gobernar los adversarios, se tienen que ver constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo, Jaime Guzmán, la derecha, anhelaría, ¿ya? Y después hace una metáfora digna de él, pero me gustaría quedarme con esta cita, porque refleja más que nada el espíritu o la naturaleza, ¿ya? De la Constitución de 1980. Y ahora, entrando en materia de la Constitución de 1980, hay un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, Fernando Adria, que la tacha de una Constitución tramposa, ¿ya? ¿Y por qué dice que es tramposa? Por estas tres cuestiones. ¿Por qué pongo una Constitución tramposa también en signos de interrogación? Porque es una reflexión personal, ¿ya? Yo tampoco puedo llegar y decir, no, una Constitución tramposa. No, no es una Constitución tramposa, ¿ya? Me gustaría que lo reflexionaran. Hay mucha información respecto a esto y es muy importante de cara a octubre nosotros estemos enterados de nuestra historia constitucional o de lo que es una constitución o el espíritu de la constitución de Jaime Guzmán y si es que es acaso tramposa o no. Las tres cuestiones que plantea Fernando Adria en su libro La Constitución Tramposa, precisamente, dice que la Constitución es tramposa por los altos quórums que son necesarios para reformarla, ¿ya? La protección del statu quo a través de las leyes orgánicas constitucionales que requieren de un quórum de 4/7 para reformarla. Es difícil entender un poco porque ustedes no están asociados con lo que es el derecho. Y el control preventivo de constitucionalidad por el TC estableció en 2005, que esto lo hablamos recién, ¿ya? Es una constitución tramposa porque no se puede modificar tan fácilmente, porque protege el statu quo que implementó Jaime Guzmán, la derecha en ese tiempo, y que requiere un quórum altísimo para su reforma, es decir, gana la minoría en ese caso, y es tramposo también por el control preventivo de constitucionalidad que Fernando Adria yo interpreto que él lo ve como una tercera cámara, porque de lo contrario no estaría siendo tramposa en el control preventivo. Entonces, es interesante lo que plantea Adria, que es muy respetado intelectualmente, y también lo respeto intelectualmente, que hay gente que lo caricaturiza mucho. ¿Por qué es esta reflexión, ¿no? Si una constitución tramposa o no. Yo me cuesta decir si una constitución tramposa tiene el tinte de tramposa, ¿no es cierto? Pero con la cita anterior, a mí me parecería que sí puede ser tramposa, ¿ya?
pero es una reflexión más personal, una percepción propia. Otra cita. Dice, por muy importante que hayan sido las reformas que hemos compartido y consensuado, sigue siendo la Constitución de 1980, importante. Se mantienen sus instituciones fundamentales tal como salió de su matriz. Para que haya una nueva Constitución se requiere un proceso constituyente originario y no un proceso de reforma. Los mismos personajes políticos que decían que esta no era la Constitución de 1980 por todas las reformas que se habían hecho, dijeron esto en el Mercurio. Andrés Chadwick. Denominación del Mercurio en la nota 1. Esto lo dice Andrés Chadwick, un personaje de la derecha. Dice que sigue siendo la Constitución de 1980 y hace muy poco se jactaban de que no lo era. Entonces, hay que ver aquí, porque efectivamente, para que una nueva Constitución se geste, se requiere un proceso constituyente originario, como el que estamos por ver si se va a votar. Si se va a votar a prueba o se va a rechazar, ¿no es cierto? Pero es importante ver esto, porque para parte de la derecha, sigue siendo la misma Constitución de 1980. Es decir, una Constitución tramposa o una Constitución con este espíritu. ¿Ya? Entonces, hay que reflexionar en torno a eso. Sigue siendo una Constitución tramposa, parte de la derecha sigue diciendo que es la Constitución de 1980. ¿Ya? ¿Y por qué estigmatizo tanto entre derecha e izquierda? Porque claramente los redactores de la Constitución fueron parte importante de la derecha, ¿ya? Jaime Guzmán y otras personas. Y ya para ir finalizando un poco la charla, me gustaría hablar sobre la nueva Constitución, desde una mirada más ciudadana, ¿ya? Lo que vimos fue más o menos latero, fue un poco agotador igual, porque requiere de bastante reflexión y estar muy atento, ¿no? Pero en este sentido, me gustaría señalar que no va a ser una nueva Constitución, porque la gente se hace muchas expectativas. Y es normal que se hagan expectativas, porque los ciudadanos esperamos algo de, ¿ya? Pero una nueva Constitución no va a solucionar todos los problemas. Esa es la base, esa es la realidad. Una nueva Constitución nunca ha solucionado todos los problemas, nunca. Pero sí va a facilitar su solución, ¿ya? De diferentes formas, reformando el Tribunal Constitucional, reformando, si es que lo ven pertinente, los quórums para una eventual modificación de la Constitución, declarando la salud como un derecho que se garantice, ya no solo el acceso, sino que la salud. Y de diversas formas se puede facilitar la solución. Pero lo que es un hecho es que no va a solucionar todos los problemas. Eso es un hecho. Nunca ha solucionado todos los problemas. Hay muchos casos en el mundo, especialmente en Latinoamérica, de constituciones larguísimas, la ecuatoriana, la venezolana, la boliviana, que si bien tienen bastantes derechos garantizados, tienen muchas pretensiones, no todas esas pretensiones y no todos esos derechos se cumplen a rajatabla. Entonces, lo que no va a hacer una constitución va a ser solucionar todos los problemas. Lo que a mí me gustaría es que garantizara los derechos sociales básicos, educación y salud. Eso es lo que a mí, opinión personal, me gustaría. Para que facilite también la solución de los problemas que quejan hoy en día muchas familias, ¿ya? ¿Y qué debe solucionar una nueva constitución? Bajo mi perspectiva nuevamente, un gobierno disfuncional, que esto lo dice Sergio Verdugo, un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo, con un máster en Nueva York, en la Universidad de Nueva York. El gobierno disfuncional. ¿Qué es el gobierno disfuncional? Una vez que, pongamos un ejemplo, Michelle Bachelet fue electa presidenta, no pudo implementar al 100% su programa de gobierno, ¿ya? Y al no poder implementar al 100% su programa de gobierno, genera frustración en la población, porque al final del día no cumplió con lo que prometió. O sea, los políticos están constantemente en esa. No cumplen lo que prometen, no cumplen lo que prometen, no cumplen lo que prometen. Entonces, lo que debe arreglar una nueva constitución es que los políticos cumplan lo que prometieron y que la constitución ampare su cumplimiento. No sé si me estoy explicando bien. El gobierno disfuncional es cuando el gobierno entra a regir, entra a gobernar, pero no puede implementar al 100% de su programa de gobierno, cosa que debería estar garantizada, ¿no? ¿Sí, profe? Y un poco no lo cumple porque
si bien el rol del poder legislativo es ser oposición o resguardar como el bien común y que el presidente no se sobrepase en sus funciones, muchas veces no se entiende así, y el Congreso, más que pensar en el bien común, se convierte como una piedra de tope constantemente. Entonces, y le ha pasado yo creo, a todos los presidentes, o sea, A todos los a presidentes, sin excepción. Balmaceda le pasó, entonces, Ajá. donde tenemos un presidente con un ambicioso programa de gobierno, elegido democráticamente, ¿cierto? Y donde el Congreso está como todo el rato interponiéndose a aprobar las leyes, pero además amparado como en esta constitución que requiere como de altos quórum para que una ley se pueda aprobar, ¿ya? Y es un poco lo que vimos que pasó ahora hace poco con el 10%, ¿cierto? Que el 10%, la discusión se genera en la Cámara de Diputados, pasa al Senado, estábamos todos viendo en la tele, así como casi una definición a penales, Ajá. ya, y al final, esto es una opinión muy personal, pero yo creo que al final el presidente, como para salvar un poco de dignidad, dice, ya voy a aprobar yo la ley, ya, y manda la ley, ya, pero en el fondo ahí tenemos como estas disputas, es como un gallito eterno entre el presidente y el Congreso. Y sí, siempre lo ha sido en la historia de Chile. Siempre lo ha sido. Bueno, ¿qué es solucionar una eventual constitución? Gobierno disfuncional, ya lo explicamos. Y establecer con claridad los derechos sociales básicos, que para mí son, ojo, derechos sociales, no derechos civiles, porque los derechos civiles deben estar todos garantizados. Derecho a la salud, derecho a la educación, garantizado. Sea como sea. Ahora de un proceso de vouchers, no sé, que los colegios subvencionados se organicen de otra forma, no sé, de la forma que sea, pero deben garantizar la educación y la salud. Mantener el Banco Central autónomo, y esto es importantísimo, y aquí no sé si la profe opina igual que yo, pero mantener el Banco Central autónomo es una cuestión importantísima. ¿Por qué? Porque hemos visto casos como el argentino, que es el que yo creo que más vale, que el Banco Central está patas arriba, patas arriba. ¿Por qué? Porque el Estado se entrometió dentro del Banco Central, es decir, el Banco Central no era autónomo, ¿ya? Se entrometió en el Banco Central y dejó la embarrada. En Chile, el Banco Central ha aplicado muy buenas políticas monetarias, sobre todo de cara ahora a la pandemia, y creo que en octubre también aplicó un poco de política monetaria, y que nos ha mantenido en una inflación muy baja, ¿ya? Esto también es una discusión más técnica, ¿ya? Más económica, pero es esencial mantener el Banco Central autónomo. Hay mucha información dentro de Internet, La Tercera, el Mercurio, el Desconcierto, etcétera, que hablan sobre el Banco Central. Para que lo busquen y para que se informen, porque es muy importante la autonomía del Banco Central. Una constitución también debe ser flexible. Y con flexible no me refiero a que debe estar en constante cambio, pero sí que cuando lo necesite, y si es que hay algún error, que es muy probable, porque en todas las constituciones lo hay, se puede cambiar de forma fácil, ¿ya? No estar esperando a los 4/7 de quórum, que al final es la minoría la que gana, ¿ya? Un estallido social. No esperar hasta, claro. Entonces, la flexibilidad yo creo que va a ser lo más importante de todas estas cuestiones, que, bueno, en realidad todas son importantes, pero la flexibilidad es muy esencial, ¿ya? Y obviamente reevaluar las atribuciones del Tribunal Constitucional, que es muy importante también, ¿ya? Entonces, para terminar, me gustaría escuchar sus opiniones, ¿ya? Como les dije, a modo de conclusión, es una discusión técnica, es una discusión aburrida, hay algunos que no les puede interesar y están en todo su derecho. A mí tampoco me interesa, no sé, la matemática, no me interesa la econometría, no me interesa nada de eso. Pero es nuestro deber como ciudadanos, de cara a lo que viene, informarnos un poco respecto a esto, ¿ya? Ya no informarnos sobre el Tribunal Constitucional, pero sino informarnos de lo que es una constitución, ¿ya? De lo que puede ser una constitución, de lo que no puede ser una constitución, etc. Entonces, me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Alguna pregunta, algún comentario? La profe también, no sé. A mí me gustaría plantearle una pregunta como a los chiquillos, ya que tú, Benja, planteas que para ti es primordial garantizar el derecho a la salud y a la educación.
¿hay alguien que considere otro derecho como fundamental, otro derecho social que debería contemplar la Constitución? ¿A alguien se le ocurre otro? La vivienda. ¿Ya? El derecho a la vivienda. ¿Ya? ¿Por qué, Rayen, planteas eso? Lo planteo por... Es como una opinión personal, en verdad. Es una mirada que quizás otros no la compartan, pero a mí me impresiona mucho que el acceso a la vivienda en Chile sea difícil. O sea, que tenga varias barreras. Y que aunque uno quiera acceder a los beneficios que te da el Estado, aún así te ponen más barreras. Y es cierto, o he visto, que las personas para sentirse como independientes o realizadas en su vida, el tener su casa o un departamento es como el logro mayor de tu vida, sí. Entonces, siento que debería ser algo no tan complejo de conseguir. Ya, bien. Bien. Yo no sé si alguien quiere agregar otro. Benja, cuando tú, por ejemplo, hablas desde la ignorancia también, cuando uno habla, por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿eso es un derecho civil o es un derecho social? Yo lo vería más un derecho civil, Ya, más que un derecho social o un derecho civil. Eh, a mí me gustaría, bueno, a mí siempre me ha gustado que los ciudadanos sean lo más libres que puedan, dentro de lo libre que pueden ser, ¿no? En efecto, yo sí estoy a favor del matrimonio igualitario, a favor del aborto también. Sin embargo, encuentro que, si bien eso puede estar planteado dentro de la Constitución, también se puede regular de distintas formas, ¿no? No sé si eso es materia de Constitución, no sé si eso es materia de Constitución, y eso se puede discutir, obviamente. Para mí no lo es, o puede llegar a serlo si lo reflexiono un poco más, tampoco estoy muy metido en ese sentido, pero mientras las personas mantengan su libertad y puedan hacer lo que a ellos les plazca eh, para sentirse realizados, adelante. ya, súper. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Algo que quieran decir de la Constitución actual? Eh, si hay alguna reflexión, algo. La reflexión que hace la Rayen es súper interesante también. Ah, Y- sí, sí. Respecto a la vivienda, es muy interesante, muy interesante. Efectivamente, un derecho social. Eh, pero hay que ver cómo se regularía ese acceso a la vivienda o ese garantizar la vivienda, porque el día de mañana tenemos un Bajos de Mena de nuevo, y, o sea, ahí que se puede hacer, ¿no? No sé si alguien ha escuchado sobre Bajos de Mena, que yo creo que es la muestra de la ineficiencia estatal, y a mí me gustaría que todas estas cuestiones se puedan solucionar, claramente, pero necesitamos de un Estado eficiente, de un Estado que no despilfarre, de un Estado comprometido, de un Estado garantista, en ciertos sentidos, y lamentablemente no lo tenemos. ya, Benja, hay una pregunta que me llega aquí por interno. Ajá. En relación, porque la actual Constitución establece el concepto de familia. Ujú. Entonces, en teoría, una futura constitución debería como establecer nuevamente eso, o eso tiene que ver con el carácter conservador que tiene nuestra constitución. Yo creo que va más por el carácter conservador. O sea, si uno se va a la naturaleza de la Constitución, Jaime Guzmán yo creo que lo incluía por eso, ¿no? Mm, No creo que lo haya escrito por una versión más global de la familia, un padre y un padre, o una madre y una madre. Yo creo que lo escribió más por el concepto conservador, ¿ya? O sea, Jaime Guzmán relacionado con la UDI, o claro. sea, yo creo que va más por ahí. Mm. Chiquillo, les hago la pregunta como al resto del curso. ¿Y a ustedes cómo les gustaría que fuera esa nueva constitución, po? Que fuera liberal, que fuera conservadora, que fuera ahí mitad y mitad. ¿Qué, qué se les ocurre a ustedes?
Abran micrófono nomás, chiquillos. Ya, yo creo que es importante que garantice los derechos sociales básicos. Siento que es muy importante. Como la salud y la educación creo que son primordiales. No sé. Derechos civiles, en verdad. Hay como varias opiniones respecto como al matrimonio igualitario, por el tema de lo que significa el matrimonio en sí. Pero, o sea, en verdad yo estoy de acuerdo, pero sé que hay como varias, como distintas opiniones respecto, como por los temas, no tanto como de que sea un hombre, una mujer, sino por el tema de lo que significa el matrimonio como en su base. Ujú. Ya, bien, entonces a la Pasita le gustaría una constitución más liberal, pero que garantizara los derechos sociales básicos, ¿cierto? Bien, ¿hay alguien más que quisiera dar alguna opinión al respecto? Ya, bueno, yo igual quiero como opinar algo, pero en términos generales. Y a mí me parece que, sí, como dice el Benja, igual esta materia es como densa, porque es específica, ¿ya? Y tiene mucho que ver muchas veces con tecnicismo. Pero ustedes ya, ¿cuántos tienen 18 años? Hay varios ya, ¿o no? Hay varios mayores de edad, entonces, en teoría, de aquí a octubre estarían habilitados para votar eventualmente por un apruebo o por un rechazo. Y la idea, entonces, es que participemos de la forma más informada posible, ya un poco como poner todas las cartas sobre la mesa y decir, bueno, yo me identifico más con un apruebo o me identifico más con una opción de rechazo, y ahí con todo lo que eso implica. Nosotros estamos viendo un periodo histórico súper importante. Yo, la última vez que vi al Benja, me acuerdo que yo le decía a Benja, yo siempre quise ver un estallido social, pero ahora que No, lo veo me da susto, ¿ya? Porque claro, uno como que veía las revueltas, no sé, de los años 60, o como las revueltas históricas de los estudiantes, o de, no sé, las revueltas en China, ¿cierto? En Francia, bueno, todas las que hay a lo largo de la historia. Entonces, como que uno decía, bueno, la idealizaba un poco, pero cuando uno ve o puede presenciar lo que ocurrió en octubre pasado, uno dice, chuta, esto es histórico, ¿ya? Y es histórico por cómo se da, por las razones que se da, ¿cierto? Y es histórico porque va de alguna forma o puede eventualmente cambiar el curso de la historia, para bien o para mal. Ya como decía el Benja, podemos de una vez subsanar como todos los problemas, como dice La Paz, hacer una constitución liberal con derechos sociales y que nos tenga felices o por lo menos esperanzados a mucho, o podemos, no sé, caer en manos de un Bolsonaro, como decía Benja. Entonces, estamos en una coyuntura histórica, como en un momento crucial de nuestra historia, y ustedes tienen entonces la posibilidad de participar de ese proceso. Y la idea de participar, ¿cierto? Siempre es hacerlo informado, ya no guiándome por el meme, no guiándome por, no sé, por el video de YouTube simplemente, sino que con argumentos, ¿ya? Y por eso es que he invitado al Benja a esta clase y él gentilmente entonces se ofrece a dar esta charla. Chiquillos, estamos como justo en la hora. Miren, vamos a hacer lo siguiente, porque el Benja preparó una actividad, pero que consiste en leer 2 artículos. ¿Ya? Lo que había pensado hacer mientras el Benja hablaba era dejar los links, de hecho están ya en el Classroom, están publicados, dejarlos disponibles para que los lean esta semana y la próxima clase trabajar en torno a esas preguntas. Entonces, no sé si sería abusar de la confianza del Benja, de repente si nos pudiera acompañar como a la reflexión final, o bien, no sé, la hacemos entre nosotros y después te hacemos llegar ahí las reflexiones que puedan salir de cada grupo, ¿ya? Pero en el Classroom van a quedar abiertos estos 2 artículos
que trae el Benja, y hay 6 preguntas, pero las preguntas no las van a hacer, ya, sino que las vamos a desarrollar la próxima clase. Ya no sé si te parece, Benja, ya, ¿Me porque parece? Sí, prefiero sí. que lo hagamos con un poco, que esta discusión decante en la semana, ya, Ujú. porque igual uno a veces piensa después, cuando está ahí acostado, dice, oye, lo que dijo el Benja me hace sentido. Eh, entonces, dejar que esta clase decante, yo también la voy a dejar disponible en Classroom para que la puedan revisar, y la próxima semana entonces hacemos esta actividad que son 6 preguntas que están súper interesantes, ya, y que muchas igual yo creo que ya aquí se respondieron. Entonces, eso, no sé si alguien quiere decir algo para Yo tengo una- finalizar. No, pero quiero saber lo que está estudiando él. Derecho. Ah, ya. Oye, Benja, ya, saliéndonos un poco de la clase, ¿qué te ha parecido a ti la experiencia de la universidad? Este año igual ha sido complejo, pero tú pudiste el año pasado de tener vida universitaria normal. ¿Qué, qué te ha parecido eso? No, buenísimo, buenísimo. Yo creo que cada vez estoy más convencido de que una universidad, eh, por los rankings, etcétera, no hacen el 100% al alumno. Eh, Hay muchas personas que se dejan llevar por eso, que se dejan llevar porque una universidad esté mejor rankeada que otra, mejor rankeada que otra. Hay buenos profesores en toda la universidad, pero esencialmente es un desafío para uno mismo poder resaltar y poder tener éxito dentro de la universidad, y poder adquirir el mayor conocimiento posible, ¿no? Pero muy, muy buena experiencia, la verdad, una experiencia muy bonita. eh, y el Suerca, sobre todo en cuarto medio, prepara bastante a los alumnos para poder entrar bien a la universidad. Eh, eso más que nada. Ya, ¿aquí hay alguien que quisiera seguir derecho o no? ¿Una carrera así? No, parece que no, parece que aquí van a salir psicólogos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Valentina. La Vale, ya, la Vale, histórica participante del taller de debate. Así que, ¿De verdad? y Qué bueno, qué bueno. taller de debate que el Benja no quiso participar. Pero Ya, ese taller de debate estuvo como en séptimo básico, ¿no? Cuando iba en séptimo básico. no, lo hicimos 2016, 17. ¿De 2018. verdad? 2017, 2018. Sí, tú no, No, 17. 2017. Fue como Sí. 2016, Íbamos en primero. Sí. No, íbamos segundo. años. Iban en No, segundo. O sea, yo no primero. estaba en el taller, pero iban en segundo. Salí con prenatal, hasta ahí. Duró hasta Primero agosto tomó la Fran. y lo tomó la profesora, ¿ya? Pero, pero fue interesante ese experimento que hicimos con los chiquillos, así que aquí igual hay hartos que tienen buenos argumentos. Hay gente bien preparada en este curso, ¿ya? Qué bueno. Ujú. Eso, así que la Vale, yo creo que tiene muchas posibilidades de ser una buena abogada. ¿Ya? Eso, chiquillos. Dígame, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿No? No. Ya, chiquillo, ¿No? entonces yo le voy a pedir ahí que abra el micrófono y le demos un aplauso al Benja por tiempo, por interrumpir su estudio, o ahí con la manito hagan ahí la señal de agradecimiento. Y yo personalmente te agradezco también, Benja. Ya, es súper interesante lo que traes acá, y te lo agradezco, entonces, que pongas tu conocimiento a disposición de los chiquillos. ¿Ya? Eso. Muchas gracias a usted, profe. Muchas gracias a usted por darme este espacio y señalar lo importante que es informarse y reflexionar, más que nada, reflexionar en torno a lo que se viene. ¿Ya? Eso. Bien, súper. Muchas gracias. Ya pues, chiquillos, vamos a dejar, acuérdense, les dejo, están ya los links en el Classroom, tarea que los lean en la semana, y el próximo lunes entonces resolvemos esas preguntas. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillos. Nos vemos entonces, que estén muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Chao, que estén bien. Chao, chao.